sol temprano cada día. Es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Tú demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, tengan muy buen día. También saludamos a todos aquellos que se conectan para escuchar este mensaje. Bueno, damos gracias a Dios porque una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos con el propósito de adorarle, con el propósito de conocer
qué nos dice su palabra. Por eso quiero invitarlo a que en esta mañana me acompañe al Salmo 5 y vamos a estar leyendo algunos versos de este salmo. Esta semana se les envió al grupo de la iglesia una reflexión que hizo el pastor Cristian de Renacer con respecto a este salmo, debido a la situación que está viviendo nuestro país, todo lo que se presentó la semana pasada. Entonces vamos a retomarlo para que lo sigamos teniendo pendiente en nuestra oración por nuestra Colombia, pero también lo podemos usar para orar también por aquellas cosas que ya son un poco más personales o tienen que ver más con nuestra iglesia, para que estemos orando también con base en lo que expresa el salmista. Salmo 5, 1 al 3 dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No importa cuál pueda ser el panorama o cuán desalentador pueda estar las cosas que suceden a nuestro alrededor, nosotros siempre tenemos o tendremos la oportunidad de orar de una manera bíblica y clamar a nuestro Señor a través de la oración. Y en estos primeros versos vemos que David clama al único, como dice el artículo que se les envió, que escucha siempre. Es decir, si hay una convicción que debemos de tener al orar, es que el Señor siempre nos escuchará. Otra cosa, ahí del verso 4 al 6, dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y decía este artículo, y lo traigo una vez más a colación, que no solo clamamos al único que siempre escucha, sino que podemos clamar al único que siempre hará justicia. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias una vez más, porque podemos, Señor, unirnos como cuerpo tuyo, como iglesia, para buscarte, con la misma convicción que tiene el salmista, que cada vez que oramos, tú nos escuchas. Señor, escucha en esta mañana nuestra oración, escucha, Señor, nuestro clamor, escucha, Señor, nuestras necesidades, escucha, Señor, nuestros anhelos y obra, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Señor, las cosas que están pasando en nuestro país, que tal vez está pasando en nuestra iglesia o que están pasando a nivel personal, familiar, necesitan, Señor, de tu ayuda. Por eso hoy oramos con confianza, sabiendo que tú nos escuchas. No importa el día, no importa la hora, no importa la condición, tú eres un Dios que siempre escucha. Y no solo que siempre escucha, Señor, sino como lo expresa el mismo Salmo, tú eres un Dios que siempre hace justicia. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en cada injusticia que podamos estar viviendo como nación. Saca a la luz las mentiras, Señor, que se puedan estar presentando. Obra de una manera especial en nuestra nación y ayúdanos, Dios, para vivir reposadamente y en paz. Hoy oramos también por las necesidades de tu iglesia, las necesidades personales. Ayúdanos, Dios, en cada necesidad. Hoy toda nuestra confianza, Señor, está puesta en ti, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio y de ti, Señor, dependemos en todo tiempo y en toda situación. Hoy oramos, Señor, en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Cantémosle a Él en esta mañana, mi roca.
su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. En la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. El mismo Salmo 5, pero los versos 11 y 12 dicen: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Además de clamar al Dios que siempre escucha, además de clamar al Dios que siempre hace justicia, o el único que hace justicia, también, como lo dice el artículo y lo vuelvo a repetir,
clamemos al Dios que trae gozo y esperanza. Cantémosle en esta mañana el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él
Acompáñeme con su Biblia al libro de Jonás y vamos a estar leyendo el capítulo 1 desde el verso 1 al verso 16. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Hoy pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra, que hoy tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como lo habíamos anunciado, hoy estamos iniciando una nueva serie con respecto al libro del profeta Jonás, y esta serie se llama El mensaje de Jonás. Así se llama la serie, no la enseñanza de hoy, sino la serie. Ahora, este libro de Jonás, como usted lo pudo ver ahí en su Biblia, se encuentra en el grupo de profetas menores, y recordemos que se llaman así no porque ellos sean menos que los demás, sino porque sus escritos son más cortos que la sección de profetas mayores. Usted, al leer esta semana el libro de Jonás, como lo habíamos pedido, pudo notar que es corto lo que está escrito, solamente 4 capítulos. Ahora, algo interesante es que los libros de los profetas siempre se caracterizaron por el mensaje que con palabras aquellos profetas dirigidos por el Señor daban tal vez al pueblo de Israel, o tal vez a alguna de las tribus, de pronto a algunos de los reyes, de pronto tal vez a otra nación o incluso a personas en particular. Pero lo curioso, y usted tal vez ya lo pudo notar, en el libro de Jonás es que Jonás habla poco. Y sus palabras de hecho son muy cortas. Cuando nosotros miramos el mensaje que él le da a Nínive, contiene solo 8 palabras, no contiene nada más. Él solamente dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es todo el mensaje que aparece allí. Y las palabras que utiliza Jonás en su libro pues son cortas. Pero aunque su mensaje con palabras
es muy corto, el mensaje que nos da Jonás con su vida es bastante amplio. Por eso el nombre de esta serie, El mensaje de Jonás. Y esta serie no está basada tanto en las palabras escritas de Jonás, sino en las vivencias que él nos narra en su libro. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Y en los versos que ya leímos al inicio, pues encontramos el primer mensaje que nos deja la narración de su experiencia vivida. Y de allí sale el título del sermón de hoy. Hoy el mensaje se llama Lejos de Dios, consecuencias seguras. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Lejos de Dios, consecuencias seguras. Mire, la Biblia no nos da muchas referencias acerca del profeta Jonás. De hecho, solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece o se nombra el profeta Jonás es por allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, en el verso 25, donde se hace referencia al cumplimiento de una profecía que Jonás había dado a uno de los reyes del norte, el rey Jeroboam II, que de por cierto era malo, como todos los reyes del reino del norte. Y la segunda vez en el Antiguo Testamento donde la Biblia nos habla del profeta Jonás es precisamente en su libro, el cual pues vamos a estar estudiando a partir de hoy. En el capítulo que acabamos de leer, en términos generales, encontramos a Jonás tratando de huir de Dios lo más lejos posibles, pero también vemos las consecuencias de su fatal error o de su fatal intento de huir, porque pues ustedes saben que de Dios no se puede huir. Y al igual que Jonás, nosotros a veces podemos estar intentando hacer lo mismo. ¿Qué intentamos? Huir de Dios, olvidando que esto es completamente imposible, pero también experimentando las consecuencias de esa mala decisión. Entonces, en esta mañana vamos a ver 2 puntos. 1, la desobediencia de Jonás, y 2, las consecuencias de su desobediencia. Vamos con el primer punto. Para eso acompáñenme nuevamente a Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 4, al verso 3. Dice Jonás 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahí encontramos el primer punto, la desobediencia de Jonás. Entonces, lo primero que encontramos en los versos leídos es a Dios encomendando a Jonás una nueva misión. Ya Jonás había hecho otras misiones, o, como nos dice la Biblia, mínimo había hecho una. ¿Cuál? La que acabamos de hablar de Segunda de Reyes. Él ya había hecho mínimo una. Pero ahora Dios envía a Jonás a una nueva misión. ¿A dónde lo envía en esta ocasión? A Nínive. Ahora, esto es importante tener en cuenta. ¿Qué ciudad era Nínive? Bueno, Nínive era la capital de Asiria. Asiria era un pueblo, de hecho, no judío, sino un pueblo gentil. Recuerde que todos aquellos que no eran de la etnia de los judíos se consideraban como gentiles, como usted y yo, a menos de que usted sea judío. Pero de lo contrario, pues estaríamos catalogados dentro de un pueblo no judío, o sea, un pueblo gentil. Entonces, Nínive era un pueblo que no era parte del pueblo de Dios, sino era un pueblo asirio. Incluso, y de hecho los asirios fueron enemigos del pueblo de Israel, y este pueblo era reconocido por su maldad. Los historiadores hablan de que eran un pueblo sanguinario en extremo. Entonces, ese era Nínive. Entonces, ¿qué sucede? Dios envía a Nínive a decirles y a pregonar contra ellos por causa de su pecado, diciendo que Dios había visto su iniquidad. Y aquí esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ningún pecado del hombre, sea del pueblo de Dios o no sea del pueblo de Dios, es decir,
sea parte de la iglesia para este tiempo o no sea parte de la iglesia, sea creyente o no sea creyente, todo pecado Dios lo ve. Y lo digo porque a veces algunos creyentes creen que Dios solamente ve el pecado de los incrédulos. No, Dios ve todo pecado. Y Dios envía a Nínive a pregonar contra ellos. En el verso 3 encontramos que Jonás una vez escucha la comisión de Dios que hace. Se levanta, pero no para ir a Nínive, sino que se levanta para desobedecer al Señor. Dice el verso que él intenta huir de Dios, intenta huir lejos de su presencia. Es como si Dios le hubiese dicho: Jonás, ve al norte, y él se levanta y se va para el sur. O Jonás ve, no sé, al oriente, y él se levanta y se va al occidente. Entonces vemos a Jonás tratando de huir de Dios. Y ahí surge una pregunta: ¿por qué Jonás en esta ocasión decide no obedecer al Señor? ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que ya Jonás había sido enviado por Dios en otras ocasiones, o mínimo en otra ocasión, y él había obedecido. Pero en esta, Jonás no quiere. ¿Por qué esta vez le dice no al Señor? ¿Por qué esta vez Jonás, el profeta de Dios, intenta huir de él? Ahora recordemos algo. Generalmente la desobediencia a Dios se manifiesta porque hay un desacuerdo con su voluntad. Es decir, cuando yo desobedezco a Dios es porque no estoy de acuerdo con lo que Él me pide. Y este era el caso de Jonás. Había algo en lo cual Jonás no estaba de acuerdo con Dios. Y yo sé que usted y yo hemos podido vivir lo mismo. Hay momentos donde no estamos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Hay momentos donde nosotros como que no estamos de acuerdo con lo que Dios nos pide y decimos: pero Señor, ¿cómo me vas a pedir esto? No entiendo, Señor, tu voluntad. Y cuando nosotros entramos en desacuerdo con el Señor es cuando viene esa lucha por obedecerlo, y generalmente terminamos diciéndole no al Señor. Tal vez nosotros no le digamos: Señor, no lo voy a hacer, pero con nuestras acciones le estamos diciendo no. Lo que pasó con Jonás. Jonás no fue que le dijo: Señor, yo no quiero hacer esto, sino que él se levanta y con sus acciones le está diciendo al Señor: no voy a ir a Nínive. Y a veces cuando nosotros tenemos esa misma actitud que tuvo Jonás, de alguna manera estamos asumiendo sin darnos cuenta que nosotros como que sabemos más que Dios. Como que nosotros sí sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nos creemos de alguna manera mejores que el mismo Señor. Y esto era lo que estaba pasando con Jonás. Entonces, Jonás no estaba de acuerdo con Dios. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué no estaba de acuerdo? ¿Cuál era la razón de su desacuerdo? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Bueno, nosotros podríamos especular muchas cosas. Podríamos decir: bueno, no, lo que pasa es que como eran asirios y tenían como sus problemas con Israel, a Jonás le daba miedo porque tal vez lo mataran. O podríamos decir: no, lo que pasa es que era muy lejos y Jonás estaba cansado y como que no quería ir. Y podríamos hacer muchas conjeturas de la razón por la cual Jonás estaba en desacuerdo. Pero cuando nosotros leemos todo el libro de Jonás, el mismo Jonás en el capítulo 4, en el verso 2, nos da la respuesta o nos da la razón por qué él no quería ir a Nínive. Entonces, acompáñenme a Jonás, capítulo 4, verso 2, y miremos la razón. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, escuche, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, ¿qué sucedía allí? Jonás sabía que si él iba a Nínive y obedecía al Señor y pregonaba contra ellos, él sabía que si Nínive, el pueblo, se arrepentía, Dios los iba a perdonar. ¿Y qué pasaba? Que Jonás no quería que Dios los perdonara.
Jonás no quería que los ninivitas fuesen perdonados. ¿Por qué? Recuerde, Nínive era la capital de Asiria, eran enemigos de Israel, no eran judíos, eran hombres malos y sanguinarios. Para Jonás, los ninivitas no merecían una oportunidad. Para Jonás, los ninivitas no merecían perdón. Para Jonás, los ninivitas merecían el juicio de Dios. Pero Dios pensaba diferente. Dios quería extender su gracia y perdonarlos. Y aquí vemos el desacuerdo. ¿Cuál es el desacuerdo? Dios quiere una cosa, pero Jonás quiere otra. Dios quiere extender perdón sobre ellos, Jonás no quiere que ellos sean perdonados. Pensemos en nosotros. ¿Cuán parecidos somos nosotros a Jonás? A veces Dios quiere una cosa, pero nosotros, ¿qué pasa? Queremos otra diferente. Por eso le invito a que piensen esta mañana en qué cosas usted le ha dicho no al Señor o le está diciendo no al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque si solo tomamos la ocasión en que le dije no al Señor, pero luego le dije sí. Pero pensemos si Dios ha sido claro con usted en algunas cosas y usted aún hoy en día se encuentra en una abierta desobediencia al Señor, al igual que Jonás. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo. Porque tal vez a usted no le parece. Piense en qué aspecto de su vida usted está intentando huir de Dios. Está, vuelvo y repito, en desobediencia abierta. Si miramos el caso de Jonás, él estaba desobediendo a Dios en su servicio. Dios le dijo, ve y predica. Jonás dijo, no. Ahora, todos los creyentes somos como pequeños Jonases que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y a veces podemos estar en abierta desobediencia porque no compartimos el Evangelio a otro. La razón, muchas, pero ninguna de ellas puede ser justificada. Piense por un momento cuánto hace que usted no le comparte el Evangelio a otra persona. Si no lo está haciendo, recuerde que hemos sido llamados a predicar a otros. Pero hay otros casos, por ejemplo, a veces la desobediencia que podemos estar experimentando o viviendo nosotros, o tal vez en este caso usted, no esté en el servicio a Dios, sino posiblemente en otros aspectos de su vida donde Dios ya ha sido lo suficientemente claro diciendo lo que no se debe hacer o lo que sí se debe hacer y tal vez nosotros no lo estamos haciendo. A veces puede ser en un asunto sentimental. A veces uno, en la experiencia que llevamos en esta labor, uno ve en repetidas ocasiones personas que se meten en unos compromisos sentimentales con aquel o con aquella que no conviene. Y Dios les ha hecho saber a través de la palabra, las personas le han aconsejado, tal vez el pastor le ha dicho, pero ellos siguen en abierta desobediencia diciendo no al Señor. Otros tal vez en un asunto familiar. El Señor dice, ame a su esposa. Y hay hombres que aún no obedecen ese mandamiento. O tal vez respete a su marido. Hay mujeres que aún no siguen ese mandamiento. O tal vez es con el manejo de sus finanzas, o tal vez es con el manejo de su tiempo. Piense en qué área actualmente usted está en abierta desobediencia al Señor. Recuerde algo, el pasaje que leímos nos dice que Jonás pagó con su propio dinero el precio para huir de Dios, el precio para no obedecerle, toma una nave a Tarsis, pero la historia nos cuenta que él nunca llegó a su destino. ¿Y qué pasó con lo que él había invertido? Lo perdió. ¿Esto a qué nos recuerda? Que todo lo que usted y yo invirtamos para huir de Dios, todo lo que usted y yo invirtamos para desobedecerle, ya sea dinero en un mal negocio o un negocio ilícito, ya sea tiempo, ya sean sentimientos, etcétera, se van a perder y nadie nos va a reembolsar lo que perdimos.
porque nadie le reembolsó el pasaje que pagó Jonás sin haber llegado a su destino. Pero cuando nosotros entramos en obediencia a Dios, Dios cubre el costo de nuestro viaje y siempre vamos a llegar a destino. Amén. Ahora, vamos concluyendo. Ya vimos que Jonás no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Dios quiere una cosa, ¿cuál quiere Dios? Perdonar a los ninivitas. Jonás quiere otra, que no los perdonen, que venga el juicio. Pero pensemos un poco más allá. ¿Cuál era la razón de su desacuerdo? Ya sabemos lo que Jonás no quiere y ya sabemos lo que Dios quiere. Pero ¿por qué Jonás se comporta así? ¿Por qué Jonás, de dónde saca la idea de que él tiene más razón que Dios? ¿De dónde se afianza Jonás para decirle al Señor que no quiere hacer esto en esta ocasión? Porque recuerde que en otras ocasiones le había dicho que sí. Miremos el verso 8 del mismo Jonás 1, que nos ayuda a entender un poco la razón o la raíz de su desacuerdo. Dice el verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Verso 9. Él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Note que a Jonás le hacen 4 preguntas, pero él responde con la última pregunta que le hicieron: ¿de qué pueblo eres? Y en un escrito donde hay pocas palabras de su autor, pocas expresiones, es bueno tener en cuenta lo que él dice. Entonces, cuando a él le preguntan: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Él responde en el verso 9, como veíamos. Él responde en un orden que nos enseña algunas cosas. Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Jonás primero responde hablando de su nacionalidad, que fue lo último que le preguntaron. Y luego habla de su fe. Jonás primero habla de su nacionalidad y luego habla de su fe. Él no dijo: miren, lo que pasa es que yo soy un profeta de Dios y bueno, yo le temo a Él, le pertenezco a Él y además soy hebreo. No, por encima de todas las cosas, para Jonás lo más importante es que él era hebreo. Entonces podríamos pensar que el problema que llevaba a Jonás, en este caso, a pensar diferente a Dios en esta misión, era que Jonás tenía su identidad arraigada más en su nacionalidad que en su fe. Su identidad estaba más arraigada en su nacionalidad que en su fe. Mire, el ser humano tiende a construir una identidad a partir de algo. Y la identidad que tenga el ser humano o que se haya construido va a influenciar en las decisiones que éste tome. La idea es que el ser humano, de alguna manera, edifique su identidad en Dios. Pero todos sabemos que por causa del pecado el asunto no fue así. Por eso nosotros podemos encontrar hoy en día a muchos creyentes que tienen su identidad descansando en cualquier otra cosa por encima del Dios que dicen amar. Por eso, cuando Dios le comisiona a Jonás diciéndole: ve a Nínive, Jonás piensa y razona pensando en su nacionalidad y dice: no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque para Jonás, los ninivitas, como no eran pueblo de Dios, ellos no merecían perdón. Él decía: yo soy hebreo, ellos son enemigos nuestros, son sanguinarios, yo soy del pueblo de Dios, yo merezco perdón, yo busco cumplir la ley de Dios, ellos no la cumplen, por lo tanto, ellos no merecen perdón, entonces no estoy de acuerdo con Dios. Su desacuerdo estaba basado ¿en qué? En su etnia, en su, en este caso, nacionalidad. Y esto pues puede suceder con el creyente. Mire, nosotros podemos creer sinceramente que Dios es Dios, podemos creer que Cristo murió por nuestros pecados, pero aún así, si nuestra identidad no está puesta en la obra del Señor, en lo que Dios dice que yo soy,
sino que si mi identidad está puesta, no sé, en mi profesión, tal vez en mi trabajo, en mi empresa, en mi carácter, en lo que siento o en cualquier otra cosa, vamos a tener problemas a la hora de obedecer. Vamos a tener problemas en el momento en que Dios nos dice qué hacer, porque habrá como una lucha de lealtades. Dios y donde está puesta mi identidad. Le voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender mejor. La Biblia dice que nos debemos de congregar, en este caso, pues virtualmente, pero pensemos que estamos en tiempo normal. Y la Biblia nos dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso nos dice el Señor, es un mandato. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Obedecerle o no? Obedecerle. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos pueblo suyo, porque es el momento donde el pueblo está unido y hay una manifestación especial de su presencia. Pero si mi identidad está puesta más en mi trabajo, en mi familia, en mi descanso, ¿qué voy a hacer el domingo? Cualquier otra cosa menos congregarme. Si ves lo que sucede cuando yo tengo puesta mi identidad en algo diferente a lo que Dios me dice de lo que soy en su palabra, que soy su hijo, que soy su pueblo, que soy su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podemos olvidar que antes de cualquier otra cosa somos creyentes. Antes de cualquier otra cosa somos hijos de Dios. Si yo olvido, por ejemplo, que antes de ser esposo soy creyente, yo voy a ser un mal esposo, porque no voy a obedecer a Dios. Por eso volvemos al caso. Hay hombres que dicen amar a Dios, que dicen ser cristianos, tienen a Dios en su boca, pero tratan mal a su esposa. No la aman como se debe. ¿Por qué? Porque no tienen su identidad puesta en Él, en Dios, sino tal vez todavía tienen su identidad puesta en un machismo y en otro tipo de cosas. Y estos son ejemplos que nos pueden suceder cuando yo olvido que antes de cualquier otra cosa, antes de mi empresa, antes de mi profesión, antes de mis sentimientos y antes de cualquier cosa, yo soy creyente y debo de comportarme como tal. Si nosotros no vivimos en este orden, les repito, a la hora de obedecer vamos a tener problemas. Una identidad no basada en Dios, además de llevarnos a la desobediencia, nos impide incluso ver las tonterías que cometemos. Miremos a Jonás desde la barrera. Jonás era el profeta de Dios, pero no se estaba dando cuenta la forma tan tonta como él estaba actuando. ¿Por qué decimos tonta? Porque Jonás le dice a Dios no. Además, como dice el pasaje, intenta huir de un Dios que es omnipresente, es decir, está en todo lugar, no podemos huir de él. Intenta esconderse de un Dios que todo lo sabe. Y cuando uno lo mira dice, ese Jonás tan tonto. ¿Cómo le ocurre decirle no al Señor? ¿Cómo se le ocurre huir del Dios que lo sabe todo? ¿Cómo se le ocurre tratar de esconderse del Dios que está en todo lugar? Y uno desde la barrera dice, ese Jonás es bien tonto. Pero sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, cuando nuestra identidad está basada en otras cosas antes que en Dios, nosotros actuamos igual de tontos. Se nos olvidan los atributos de Dios y creemos que podemos hacer lo que queramos. Por eso, piense en esto. ¿Qué parte de su identidad lo lleva a desobedecer al Dios que usted dice amar, al Dios al cual usted dice temer? Mira, a veces algunos basan su identidad en su carácter. Y uno escucha creyentes que tienen problemas con todo el mundo y uno dice, pero ¿por qué te comportas así? Es que yo le digo la verdad que sea en su cara. ¿Eso nos pide el Señor? ¿De esa forma hablarle a los demás? Y uno se da cuenta que tienen más su identidad basada en su carácter que en lo que nosotros somos en el Señor. Otros dicen, no, es que yo no me voy a dejar de nadie. Cuando se les habla del perdón, no, que lo perdone Dios, que yo no lo voy a perdonar. Cuando hablamos de cualquier otra cosa, entonces vemos que basan su identidad más en su carácter o en aquellas cosas que ellos piensan de sí mismos que en lo que Dios nos pide. Es que yo puedo solo,
es que yo no necesito de nadie, es que yo soy mejor que los demás, yo sé más que otros. Es que tal vez el otro extremo, es que yo no sirvo para nada, es que yo no soy capaz, yo no valgo, etcétera, etcétera. Por eso, iglesia, debemos edificar nuestra identidad en lo que Dios dice que somos, para que cuando Él nos pida algo, no haya nada que vaya en contra de lo que Él nos pide hacer, para que no entremos en desacuerdos que tal vez nos pueden llevar a la desobediencia. Entonces concluyamos este primer punto. Jonás decide decirle no al Dios que dice temer. Eso es una contradicción. Dice que él teme a Dios, pero le dice que no. Entonces, ¿cómo es el asunto allí? ¿Por qué le teme? Pues porque no está de acuerdo con él a causa de que tiene una identidad más arraigada en su nacionalidad que en el mismo Dios. Entonces, ¿qué hace él? Intenta huir, olvidando que eso es imposible. Y viene el segundo punto, las consecuencias de su desobediencia. Acompáñame a Jonás capítulo 1, vamos a leer el verso 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, ya vimos a Jonás diciéndole no al Señor, vimos a Jonás tratando de huir de él, y como dijo alguien, Jonás huyó, pero Dios no lo soltó. Y esto es bueno porque vemos que ante la mala decisión que hace Jonás, entonces Dios actúa. ¿Qué hizo Dios? Dice el pasaje que acabamos de leer, que levantó una gran tempestad. Ahora, miren, nosotros no podemos asegurar que todas las tempestades en la vida son por causa del pecado. Pero, escuche esto, lo que sí podemos asegurar es que todo pecado o toda desobediencia a Dios siempre traerá tempestades. Nosotros no podemos asegurar que todas las tempestades son por causa de la desobediencia. Pensemos en Job. ¿A Job le vinieron tempestades a su vida? Sí, pero por causa de la desobediencia, no, sino porque Dios sencillamente lo permitió. Pero le repito, lo que sí podemos asegurar es que toda desobediencia a Dios, tarde o temprano, traerá tempestades. Y esas tempestades siempre terminan en quebrantamiento. Siempre. Mire, yo sé que en ocasiones algunas de las desobediencias que uno pueda cometer pareciese que a Dios no le molestaron porque no pasó nada. Tal vez hay alguien que lleva años en desobediencia y la vida sigue igual y dice, no, pues parece que como que Dios está de acuerdo con mi desobediencia, como que no pasó nada, no está sucediendo algo, yo no siento nada. Pero eso es parecido al hombre que tal vez es expuesto a materiales radioactivos. Al principio no siente nada, pero muy pronto, pasado algunos días o algunas horas, va a empezar a sentir las consecuencias y a veces, cuando las nota, ya es demasiado tarde. Por eso, cuidado con la desobediencia. Le repito, no todas las tempestades son producto de la desobediencia, pero toda desobediencia producirá tempestades en nuestra vida. Ahora, en el caso de Jonás, como lo acabamos de ver, las consecuencias fueron inmediatas, fueron dramáticas. Y estas consecuencias no solo lo afectaron a él, sino estaban afectando a todos los que estaban a su alrededor. Y eso es importante tenerlo en cuenta. A veces, por ejemplo, un cónyuge decide ser infiel y no piensa en las consecuencias que generalmente vienen sobre su vida, y no solo sobre su vida, sino también sobre aquellos que hacen parte de su propia familia. Por eso no olvide que lejos de Dios, consecuencias seguras. Ahora, a pesar de las consecuencias evidentes que vemos que estaban sucediendo en la vida de Jonás, porque él entra al barco y se levanta una tempestad, en los versos siguientes encontramos la terquedad de Jonás. Jonás estaba completamente enraizado en su identidad, que lo llevó no solo a desobedecer al Señor, sino que lo llevó a un mal comportamiento que él
estaba teniendo como hombre de Dios, en lugar de haber tenido un comportamiento adecuado. Mire, recordemos que Jonás se creía mejor que los gentiles. No quiso ir a Nínive porque los ninivitas no eran pueblo de Dios y no merecían perdón. En este caso está con otro grupo de gentiles que están dentro del barco y Jonás muestra una vez más que a él no le interesan los demás. Pero esos que estaban ahí, como lo vamos a ver, le dan lecciones de mejor comportamiento al hombre de Dios. Mira lo que dice el verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y escuche, pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué había hecho? Y se había echado a dormir. Podríamos decir que los marineros paganos, esos gentiles, tenían más discernimiento que Jonás. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la tempestad que estaban enfrentando tenían un origen espiritual. ¿Por qué? Empezaron a clamar a sus dioses. Ellos dijeron, uy, esto es diferente a todas las tempestades, aquí hay algo raro, aquí hay un asunto espiritual. Y clamaban a sus dioses y en su intento no solo clamaron, sino que hicieron humanamente lo imposible. Tomaron los enseres, los botaron al mar tratando de que la nave se alivianara. Pero Jonás, el digno, el hombre de Dios, el espiritual, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Sabía que a veces es triste ver a algunos creyentes que en momentos de tempestades causadas por desobediencia siguen durmiendo espiritualmente. Están viviendo una vida difícil, están experimentando consecuencias de su desobediencia, pero aún así se hacen los de la vista gorda, tratan de ignorar la realidad espiritual de su vida, del problema, y hacen lo mismo que Jonás. Duermen, pero en este caso espiritualmente. Por eso yo le invito que si usted está pasando por alguna tempestad, evalúe. ¿Está viviendo en desobediencia abierta a Dios? Si no es así, esté tranquilo, porque esa tempestad será usada por el Señor para un buen propósito. Pero si usted sabe que está viviendo en abierta desobediencia al Señor y está enfrentando algún tipo de tempestad, yo le invito, clame a Dios y haga humanamente lo que tiene que hacer, tomar decisiones y cambiar. Mire el verso 6. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Si nota otra cosa, el patrón de la nave, otro hombre seguramente gentil, ¿qué hace? Reprende a Jonás, un hombre pagano reprendiendo a un hombre espiritual. El hombre pagano reprendiendo al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque aquí muestran a un Jonás que no le interesa el bienestar de los demás. Los demás se están muriendo, están en medio de una gran tempestad, todos están haciendo algo y él, ¿qué está haciendo? Durmiendo, permanecía indiferente a la necesidad de los otros. De alguna manera el patrón de la nave le estaba diciendo, ¿no que eres creyente? Ejerce tu fe para el bienestar de los demás. A veces puede sucedernos lo mismo. A veces podemos nosotros ser confrontados por aquellos que no conocen de Dios. Cuando nosotros que decimos conocer de Dios nos estamos comportando de la manera equivocada. Y no es el caso de Jonás. También encontramos a Abimelech, el rey, reprendiendo a Abraham por haberle dicho mentiras. El siervo de Dios diciendo mentiras. Y ojalá que ese no sea ni su caso, ni sea el mío. Vamos al verso 7. 7 al 12 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron,
¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y mire la respuesta tan sabia de Jonás. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Si hubiese una nueva versión colombiana, nosotros diríamos: qué man tan terco. Vemos a un Jonás que es descubierto, que es confrontado, y ya saben que es por causa de él. Él ya habló y dijo que él teme al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él ya dijo que está huyendo. Y le preguntan: ¿qué hacemos? ¿Qué debió haber dicho Jonás? Bueno, me arrepiento de mi pecado, Señor, perdóname, ayúdame, marineros, demos media vuelta y regresemos a tierra, y se acabará la tormenta. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás sigue creyendo tener la razón. En medio de esa tempestad, en medio de esa situación, él sigue empecinado en su terquedad. Ahora, pregunta para nosotros: ¿qué tan tercos o qué tan terco en este caso es usted para persistir en su desobediencia? ¿Qué tan terco es usted para seguir creyendo que tiene la razón, pensando solo en usted mismo, aún sabiendo que está viviendo consecuencias o que las consecuencias vendrán? Porque recuerde, no todas las tempestades son por causa de la desobediencia, pero toda desobediencia a Dios siempre traerá tempestades. Por eso, hermanos, si usted está en esa condición, yo le doy un consejo: arrepiéntase, pídale perdón al Señor y dé media vuelta. Pero en el caso de Jonás no estaba arrepentido por lo que había hecho. Jonás de alguna manera estaba diciendo: prefiero morir que obedecer. ¿Por qué? Porque dijo: bótenme al mar. Él sabía que si lo botaban al mar, hermano, ya no había vuelta atrás. Y él decía: yo prefiero morir antes que obedecer. Lo triste es que algunos no lo dicen así, pero actúan así. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con su desobediencia, en lugar de reconocer su pecado y dar media vuelta. Y casos hay varios. Leamos el verso 13. Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos marineros gentiles y paganos nos siguen dando lecciones. Cuando Jonás cuenta que es por causa de él, ellos pudieron haberlo matado y nadie les hubiese dicho nada, porque él los había metido en ese problema. Pero en lugar de eso, leemos que cuando Jonás cuenta y les dice: bótenme al mar, ellos dicen: no, tratemos de seguir luchando. No lo quieren matar. Pero cuando ven que no pueden, ¿qué hacen? Oran, le dicen: Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer. Lo vamos a echar al mar, pero no tomes en cuenta eso porque ya no es culpa nuestra. Entonces, una vez más, vemos que Jonás no quiere perdón para los gentiles, pero los gentiles le están tratando de perdonar la vida a Jonás, a alguien que no lo merecía. Los gentiles se estaban comportando mejor que el hombre de Dios. ¡Qué vergüenza! Y tristemente, a veces como creyentes nos comportamos igual. Y la historia nos dice que una vez Jonás es echado al mar, de manera inmediata, como cuando usted baja un switch y se apaga la luz, el mar se aquietó. Y aquí encontramos dos verdades hermosas del Evangelio. Una, la sustitución.
En este caso, un hombre, Jonás, no por voluntad propia, no por amor, en este caso él es sacrificado para salvar a otros. Pero la Biblia nos enseña que Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos. Él fue nuestro sustituto en la cruz, tomó nuestro lugar para que nosotros no fuésemos condenados. ¿Sabía usted que todos necesitamos un sustituto? Porque todos hemos pecado. Y la Biblia nos muestra que Dios es nuestro sustituto, que Él murió para que nosotros fuésemos salvados. Pero no solo encontramos la sustitución, encontramos algo que se conoce como propiciación. Nosotros vimos en el relato que la furia de la tormenta era la expresión del enojo de Dios por la desobediencia de Jonás. Jonás había desobedecido, Dios se enoja. Pero la tormenta se calma una vez que Jonás es echado al mar. La Biblia nos enseña que Cristo enfrentó la ira de Dios por causa de nuestro pecado, porque Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario y pagó el castigo que usted y yo merecíamos. Qué hermosa reflexión, ¿verdad? Palabras finales. Podríamos decir que hay dos formas de huir de Dios. La primera, rechazándolo abiertamente. Cuando a alguien le comparten de Dios y dice, no lo necesito. A mí Dios no me hace falta, no quiero saber nada, no me interesa. Esa es una manera de rechazar, de huir de Dios. O de intentar huir, porque recuerde, nunca huiremos de Él. Pero la otra manera, como podemos nosotros intentar huir de Dios, es desobedeciéndolo. Desobedeciéndolo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo digo amar a Dios, cuando yo oro, leo la palabra, pero decido desobedecer a lo que Él me pide. Y yo no sé si usted se encuentra en alguna de estas dos posiciones, usted que me escucha. O usted es de los que dice yo no necesito a Dios, no me interesa. O tal vez usted es alguien que ha creído en Él, que dice amarlo, pero está en desobediencia abierta. Si ese es su caso, hermano, no espere las tormentas que traen la desobediencia al Señor. Porque el remedio para los dos es el mismo. ¿Cuál es? Arrepiéntase, hermano. Dé media vuelta y vuélvase al Señor con todo su corazón. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que es imposible huir de ti. Perdónanos, Dios, si estamos en esa posición. Perdónanos, Señor, si no hemos aceptado que tú eres Dios y te hemos rechazado diciendo no te necesitamos, no me interesa, no me hace falta. Y perdónanos, Dios, también si hemos reconocido nuestra necesidad de ti, si hemos aceptado la verdad del Evangelio, pero aún así, Señor, seguimos comportándonos como Jonás, desobedeciendo al Dios que decimos amar. Si esta es nuestra condición, perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Y yo le invito, hermano, a que por un momento analice su vida y piense si hay algo que Dios le ha dicho que haga o que tal vez no haga. Y usted, como Jonás, ha tratado de huir de esa voluntad de Dios y está viviendo en desobediencia abierta. Y si es así, hermano, no espere las consecuencias. Recuerde, toda desobediencia a Dios, toda, tarde o temprano, traerá consecuencias que terminarán en quebrantamiento. Tal vez pueden pasar muchos años o tal vez la vida entera, pero nosotros no podemos escapar de Él.
Por eso, si es así, hermano, yo le invito a arrepiéntase, venga a Él en arrepentimiento y fe, pídale perdón al Señor, deje a un lado su terquedad, no persista en seguir viviendo en desobediencia. Aún si usted tiene su identidad basada más en su carácter o en su profesión o en cualquier otra cosa diferente a Dios, evalúelo, hermano, y ponga toda su identidad en el Señor. Porque la palabra nos dice que nosotros somos hijos de Dios, somos su pueblo, somos su cuerpo y por lo tanto debemos vivir como tal. Señor, ayúdanos a tener nuestra identidad puesta en ti y ayúdanos, Señor, a obedecer todo aquello que tú nos pides, porque hay un anhelo en nuestro corazón y es glorificarte a través de nuestra obediencia, honrarte, Señor, con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, terminamos nuestro primer capítulo de Jonás, el cual nos trajo grandes enseñanzas, grandes desafíos, confrontamientos, que podamos tomar las mejores decisiones y entrar a obedecer aquello que el Señor nos pide. Como siempre, los anuncios de final. Bueno, esta vez, por segunda ocasión, no tenemos cumpleañeros. Repito una vez más, si alguien se nos salió de la lista, por favor, discúlpenos, háganoslo saber y claro que estaremos orando por usted. Le recuerdo nuestras reuniones. El día martes oremos juntos a las 7:30 de la noche. El día miércoles los preadolescentes que ya comenzaron a ver una vida centrada en el Evangelio y el grupo final de una vida centrada en el Evangelio que la estamos realizando los días jueves. Por lo demás, hermanos, un abrazo, que Dios los guarde y que Dios los bendiga.